Soy Gabriela Susana Ríos Alba. Voy a presentar el momento 3 de la unidad 2 de Fisiopatología aplicada 3. Hablaremos de la lesión térmica y nutrición. Veremos su abordaje nutricional, sus alteraciones fisiopatológicas y algunas definiciones. ¿Cómo se define una quemadura? Una quemadura son las lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico. La OMS la define como una lesión de la piel o de otros tejidos corporales causada por el calor o debido a la radiación, radioactividad, electricidad, fricción o contacto con químicos. Podemos ver que existen 4 tipos de quemaduras, que son las térmicas, eléctricas, química y radioactivas. Las térmicas pueden ser por calor, ya sea líquidos calientes, fuego directo, gases inflamables, o por frío, que es la congelación. Las eléctricas, el agente es la electricidad y puede ser por atmosférica e industrial. La química por productos químicos como ácidos, bases y gases. Y las radioactivas, que puede ser por la radiación, que es el sol, radiaciones ultravioletas, por los rayos X, que es la energía atómica, y por radiación por isótopos radioactivos. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Si es mayor al 15% es un quemado crítico. Si es menor del 15% es quemado leve. ¿Cuáles son los 3 grados de quemadura y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? Tipo y grado. Epidérmica, que es primer grado, su característica es destrucción de la epidermis. Tipo dérmico superficial, segundo grado superficial, que es la destrucción de la epidermis más la dermis superficial. El tipo dérmico profunda, que es de segundo grado profundo, que es la destrucción de la epidermis más la dermis. Y existe las subdérmicas, que son de tercer grado, que es la destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. Vamos a hablar de lo que es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños. La regla de los 9 de Wallace es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente. Consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 90% de la superficie corporal total quemada o por múltiplos de 9. La tabla de Land and Browder es en los niños van variando las porciones de porcentaje de superficie corporal total quemada de sus distintas zonas anatómicas durante su crecimiento, siendo la cabeza mucho mayor y los miembros mucho más pequeños. De una manera más práctica para valorar la extensión de una quemadura en los niños, se asume que la extensión porcentual de la cabeza en menores de 10 años es del 18% menos la edad y la de los miembros inferiores es del 27% más la edad. En este apartado hablaremos de las alteraciones fisiopatológicas. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? La intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica genera el desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, favoreciendo la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente la muerte. Por otra parte, el balance negativo de micronutrientes antioxidantes durante el daño térmico favorece el desarrollo de estrés oxidativo, el cual mantiene y perpetúa la respuesta inflamatoria sistémica, la disfunción mitocondrial y las alteraciones metabólicas antes descritas. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? El déficit energético estimado es de 943 más o igual a 654 kilocalorías al día. El déficit de proteínas es de 49 más igual 41 gramos. Por lo expuesto, una terapia metabólica y nutricional adecuada son fundamentales.
con el objetivo de promover la recuperación del paciente quemado grave, modulando la respuesta inmunoinflamatoria y minimizando la malnutrición aguda asociada a la enfermedad crítica. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por un aumento de la tasa metabólica basal hasta 40% por encima de los valores normales, con importantes alteraciones de la función mitocondrial. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En individuos sanos, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilización oxidativa, en tanto que el tercio restante es atribuible a la termogénesis. En el paciente quemado crítico, esta relación se invierte, presentando 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. Veremos la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactatemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica. La hiperglucemia, que son valores mayores a 180 miligramos sobre decilitro, se asocia con resultados clínicos adversos, tales como el hipercatabolismo, el hipermetabolismo, el retardo en la curación de las heridas, mayor incidencia de infecciones y mayor mortalidad. La lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplásmico, en piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado a la resistencia a la insulina. La hiperlactatemia, en la fase precoz posterior a la quemadura, el aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? Este se asocia a disfunción inmune, alteraciones en la cicatrización, úlceras de presión, así como a una mayor incidencia de infecciones. Esto genera sarcopenia, la cual se asocia a disfunción orgánica, debilidad muscular y mayor mortalidad. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? Ha sido estimado que la pérdida media de nitrógeno en el paciente quemado crítico sin terapia nutricional supera los 0.2 gramos de nitrógeno por kilogramo de peso del paciente al día. De esta forma, el paciente puede llegar a perder el 10% de su peso corporal en la primera semana. Mencionaremos 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de los lípidos. Se produce una movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo. La lipólisis puede permanecer aumentada entre 5 días y 2 meses posteriores a la agresión térmica. Otra alteración, se constata un aumento persistente en los niveles de glicerol, traducción de una mayor lipoperoxidación. Se manifiesta por aumento de la lipoproteína LDL, triglicéridos y un descenso de los niveles de cuerpos cetónicos. Aumento de los ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatorias. Mencionaremos los micronutrientes que se ven alterados en la lesión térmica. Tenemos al selenio, al cobre, al zinc, al bromo, al hierro, a la vitamina E, al boro, al yodo, vitamina C, vitamina A y la vitamina D. Veremos lo que es el abordaje nutricional. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La vía enteral es de elección en el paciente quemado crítico. Sin embargo, un aspecto relevante que puede limitar el uso de la vía enteral en el paciente quemado es la disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de la hipertensión abdominal y eventualmente de un síndrome compartimental abdominal. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? Se ha recomendado el inicio precoz de la misma, el cual debería ser tan precoz como sea posible, aunque no sin indicar un momento específico de inicio. Algunos estudios han demostrado que la nutrición enteral muy precoz en las primeras 6 a 12 horas es segura y capaz de modular la respuesta
hipermetabólica, disminuyendo de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón, con un aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas. Mencionaremos 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. Es modular la respuesta hipermetabólica, mantiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad, el flujo sanguíneo esplásmico y la reducción de las infecciones con excepción de la neumonía nosocomial. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? Podemos ver la presencia de obstrucción intestinal. Esta se requiere monitoreo durante unos días y con frecuencia se resuelve con el tiempo. Se debe limitar los alimentos y bebidas para detener la acumulación. Se puede proporcionar líquidos intravenosos para mantener hidratada a la persona. Existe la perforación gastroduodenal. Esta se programa a cirugía de urgencia previa valoración. La hemorragia digestiva aguda. La realización de una endoscopía y localizar el punto de hemorragia para tratarse ya sea por métodos endoscópicos como coagulación, inyección de vasoconstrictores y esclerosantes o ligadura. Administración por vena de fármacos que bloqueen la fábrica de ácido por el estómago e incluso vasoconstrictores. Y las lesiones abdominales. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para niños? La ecuación que se utiliza para adultos es la de Toronto. Parece ser la más adecuada ya que considera la variabilidad de los requerimientos energéticos a medida que evoluciona la enfermedad. Y para los niños sería la fórmula de Schofield. Aquí los pacientes con lesiones térmicas son variadamente hipermetabólicos y el gasto de energía no se puede predecir con precisión. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramo por día? Tenemos aquí una tabla donde nos indican los aportes de macronutrientes. Como porcentaje diario tenemos a los carbohidratos con el 50%, en gramos por kilogramo por día de 5 a 7 gramos. El porcentaje diario en lípidos tenemos del 15 al 18, no superando el 20 al 30%, y los gramos por kilogramo por día es de 1 a 1.5 gramos. En el porcentaje diario para las proteínas está entre el 20 y el 25%. En gramos por kilogramo tenemos a 1.5 a 2 gramos al día. ¿Cuáles deben ser los aportes de micronutrientes? Presentamos aquí algunos. El elemento escualeno, la cantidad a aportar son 100 miligramos. En la vitamina C, la dosis a administrar son 30 gramos. En la coenzima Q10, 10 miligramos. El zinc, suplementar a 2 de 45 a 50 miligramos al día. Los B-carotenos, 3.6 miligramos. Los bioflavonoides, 30 miligramos. El selenio, la dosis recomendada es de 500 miligramos al día. El retinol, que es la vitamina A, 5.000 unidades por cada 1.000 kilocalorías administradas. El alfa-tocoferol, vitamina E, son 100 miligramos al día por lo menos. Y el cobre, que es 4.5, es al día de sulfato de cobre. Aquí presento la bibliografía que consulté para la realización de esta actividad. Muchas gracias por su atención.